Bienvenidos a un devocional más con el Evangelio de Marcos. Hoy vamos a hablar sobre la religión ciega a las personas. Hoy estamos estudiando ya Marcos capítulo 14, versículo 1 al 2. Dice, faltaban 2 días para la Pascua y el festival de los panes sin levadura, y los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa seguían buscando una oportunidad para capturar a Jesús en secreto y matarlo. Pero no durante la celebración de la Pascua acordaron, no sea que la gente cause disturbios. La Pascua era un recordatorio de cuando por más de 400 años estaban como esclavos el pueblo de Israel y se tuvo que sacrificar un cordero por familia y manchar los dinteles o las partes externas de una puerta, como ustedes pueden ver, y dentro de esa sangre del cordero, que era sin mancha, se horneaba de una forma especial y por familia tenían que cantar un tipo de alabanzas y estar todos juntos dentro. Y es Juan también que nos dice que es Jesús, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y por qué he puesto esto? Porque hay 2 cosas muy importantes que entender en estos versículos. Primero, la Pascua era una celebración nacional. Era quizás una de las mayores celebraciones que les hacían recordar los prodigios, los milagros, como esas 10 plagas que sucedieron en Egipto, el cruce del Mar Rojo, la ayuda en el desierto, el pan, el agua, etcétera, etcétera. Era algo que ellos tenían que celebrar y recordar. Y Marcos nos pone que faltan 2 días, la celebración tenía que ser tanto jueves o el viernes. Si estamos hablando que era más o menos el martes. Algunos comentaristas dicen que empezaba el jueves a las 6 y así el viernes, pero normalmente iba a comenzar el viernes a las 6 de la tarde. Entonces, estos eventos, estos días nos ayudan a recordar que estamos ya próximo al momento en que nuestro Señor va a ser traicionado, próximo a su muerte, próximo a su sacrificio, porque ese Cordero de la Pascua era un tipo, es decir, nos daba una idea de lo que Jesús vendría a hacer. Por eso cuando Juan lo ve a Jesús, y vuelvo a decirlo, él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo Jesucristo puede quitar el pecado. Solo Jesucristo puede limpiar el pecado y perdonar el pecado. La religión no puede perdonar el pecado. La religión no puede limpiarte de tu pecado. Ningún rito o ceremonia te va a limpiar de tu pecado. Solo la sangre derramada en la cruz del Cordero sin mancha. Porque esto es lo que dice Isaías 53. Fue llevado al matadero como un cordero y no abrió su boca. Lo maltrataron, lo humillaron, lo golpearon, le escupieron, le arrancaron la barba, le golpearon con palos, le pusieron vendas para decirle y burlarse, profetiza Cristo, y lo latigaron a nuestro Señor. Su sangre estaba literalmente por todo su cuerpo siendo derramado y lleno de llagas, y así fue llevado por horas, y eso lo vamos a ver más adelante, por horas y horas siendo torturado. Fue llevado a la cruz, donde lo crucificaron por tus pecados, por mis pecados, porque solo la sangre del Cordero de Dios limpia tu pecado, limpia tu condenación, limpia la culpa, limpia totalmente el pecado. Por eso Pablo dice que en Cristo somos nuevas criaturas. Todas las cosas viejas ya sucedieron. Hoy hemos nacido de nuevo. Hoy somos regenerados. Hoy somos perdonados. Y hoy, por su obra en la cruz, somos hijos de Dios. Amén. Y eso es lo primero. La Pascua era un tipo de la gran Pascua, del gran momento en el cual en la cruz, y justo Jesucristo murió el día de la Pascua. Y lo segundo que vamos a ver en este devocional es los líderes religiosos. Son los maestros de la ley, son los fariseos que entendían dentro del decálogo, si nosotros miramos los 10 mandamientos, decía, no matarás. Pero ellos estaban buscando la forma de matar. ¿Y cuál era el delito, según ellos, de nuestro Señor Jesucristo, que merecía la muerte? Simplemente que Jesús iba en contra de sus tradiciones religiosas, iba en contra del estatus religioso que ellos habían instituido
y estaban muy cómodos dentro de ese sistema religioso. Y Jesús simplemente enseñaba la Biblia, Jesús enseñaba la palabra, Jesús les explicaba y les decía, en el principio es así. ¿Recuerdan el Sermón del Monte? Les decía, tú escuchaste esto de la ley, pero yo les digo, miren, esto es lo que se debe de hacer. Regresemos al principio, regresemos a la ley. Han escuchado de la separación, el divorcio, etcétera, pero regresemos a la ley. Todo era Biblia, palabra de Dios, Biblia, palabra de Dios. Pero eso iba en contra de la religión que ellos habían instituido, especialmente de sus tradiciones orales o la interpretación de la ley o el Talmud, que se le conocía en ese tiempo y hasta el día de hoy lo tenemos. Y eso es lo que hace la religión. La religión ciega a las personas. Muchos amigos, familiares, quizás o vecinos tú tengas y que te dicen, yo tengo mi religión. Respeto tu religión y yo tengo mi religión. ¿Y cuál es su religión? Su religión les permite pecar. Su religión les permite seguir emborrachándose, viviendo en inmoralidad sexual. Su religión les sigue permitiendo robar. Todo su religión les permite. Pero adoran a Dios, sí, supuestamente adoran a Dios, pero no respetan las leyes de Dios. Y cuando tú les predicas, mira, igual que a Jesús, no quieren saber nada de ti. No quieren saber del Jesús de la palabra de Dios, el Jesús de la Biblia que está vivo. Ellos solo quieren saber al Cristo de la religión, porque el Cristo de la religión está muerto, está clavado en una cruz, no escucha, no camina, no ve, es un pedazo de madera para ellos o un cuadro. Y no tiene principios de moralidad, simplemente lo usan para sus propios, entre comillas, milagros o pedidos que tienen, pero no les importa reflejar a ese Cristo con sus vidas. Por eso, el Cristo de la palabra, el Cristo que nosotros conocemos, al cual adoramos, el cual servimos y el cual transformó y cambió nuestra vida, está vivo. Está vivo. Y ellos, en ese tiempo, estos líderes religiosos lo quisieron matar. Y es tanto, miren su tradición que decía, pero que no sea en la Pascua, ¿no? Porque la Pascua es un día muy, muy importante. Es lo triste que hoy muchas personas en Semana Santa se sienten mal comiendo carne. Pero el día sábado, domingo, lunes y los demás días del año no les importa pecar. No les importa romper las leyes de Dios. Se sienten mal a veces cuando no han hecho un tipo de penitencia, pero los demás días del año viven de una forma desordenada. La religión ciega a las personas, pero Cristo abre los ojos, Cristo nos da vida, la religión mata la vida espiritual de las personas y los está llevando a la condenación, mas Cristo ofrece vida eterna, perdón, limpieza de sus pecados, y Él hizo un sacrificio perfecto donde ya no hay que hacer penitencias, ya no hay más sacrificios que hacer, solo recibimos la salvación por gracia y misericordia. Si tú hoy estás sumergido en una religión o te has vuelto un religioso, ven al Señor, disfruta la gracia, disfruta la libertad, pídele perdón al Señor, escucha al Cristo de la Biblia, no al de la religión, empieza a estudiar, empieza a leer, pídele perdón y su gracia y misericordia va a venir a ti y ¿sabes qué? Lo más bonito, el Espíritu Santo va a transformar tu vida. Nos vemos en el próximo devocional. Recuerda, Jesús está vivo. Habla con Él hoy, conversa con Él. A Jesús no le gustan esas vanas repeticiones que la religión dice de sus oraciones, que repiten y repiten lo mismo. Jesús quiere conversar contigo como conversamos en alguna reunión, porque Él está vivo, Él entiende, Él comprende. Cuando tú abres la Biblia, Él te habla. Cuando tú oras, tú le hablas a Jesús. Nos vemos en el próximo devocional.